Buenos días, mis hermanos y todos los que están a través de la plataforma de YouTube. Damos inicio al estudio bíblico de este día titulado Babel, la primera crisis de comunicación. La semana pasada estuvimos hablando acerca del origen de las lenguas y estuvimos estudiando en los versículos o los capítulos 10 y 11. Entramos en una primera parte del 11 y en el capítulo 10 hablamos acerca de lo que ocurrió después de la confusión de Babilonia o de Babel. Sin embargo, hoy vamos a hablar el título tiene en este día: el propósito de Dios es perfecto. Y vamos a estar basados en las citas de Génesis 11, 5 al 9. Y el primer punto de este estudio se titula Dios trastorna los planes impíos. Gloria al Señor. Está en Génesis 11, 5 al 7. Amén. Entonces, entremos en esta primera sesión, que es Dios trastorna los planes de los impíos. Tiempo después de que se establecieron en la ciudad de Sinar, tanto hombres como mujeres se decían unos a otros: vamos, hagamos, gozámoslo, edifiquémonos y hagámonos. Todos estos términos son de un uso resolutivo que pone de manifiesto un desafío hacia la voluntad de Dios. La ciudad que edificaron probablemente era similar a los templos o torres de origen sumerio y asirio, llamados sigurat. Tenían una altura similar a los edificios modernos de hoy en día, de unas 28 plantas, con una estructura piramidal, escalonada, a la que se le daba una función religiosa. En la última planta se construía una especie de santuario de altar, de modo que la torre era en realidad un edificio religioso. La repetición del verbo exhortativo vamos en los versículos 3 y 4 refleja un espíritu de determinación en todos ellos. El hecho de construir una ciudad no era algo novedoso, pues ya Caín, como dice en Génesis 4:17, había edificado una. Aquí lo novedoso era construir una ciudad y una torre que llegase hasta el cielo. Los materiales que utilizaron eran improvisados, puesto que en el lugar que se establecieron era una llanura, donde había escasez de piedra, por lo cual se propusieron hacer ladrillos. Los materiales, aunque son improvisados y los constructores son hombres mortales, son tan buenas esas estructuras que se han conservado hasta hoy, y refleja lo ingenioso que eran los camitas. La ciudad que los camitas querían construir estaba centrada en el hombre. Su sentido antropocéntrico era dejar a Dios de un lado. En la ciudad de Dios todo es diferente. Los que edificaban hablaban de una torre cuya cúspide llegase hasta el cielo. ¿Verdad que sí? Literalmente, cuyo punto más era el cielo. Esta situación era una manera
de independizarse de Dios. Podemos alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Eso era una de las cosas que querían decir ellos al construir esta ciudad. Además, como hablamos la semana pasada, los seguidores de Nimrod, ¿se acuerdan de Nimrod? Hablé de ese personaje. Propusieron, hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta era una posición desafiante, que pone de manifiesto la duda de que hubiese alguien capaz de dispersarlo sobre toda la tierra. La torre era un símbolo de unidad humana contra la autoridad y soberanía de Dios. Estos buscaban era la grandeza y gloria por encima de la grandeza y gloria de Dios. La idea de que el hombre fuese igual a Dios persistía, como ocurrió en Génesis 3. Los hombres estaban centrados en sí mismos. Querían estar unidos, como lo demuestra la expresión vamos, edifiquemos y hagamos, para no ser esparcidos como Dios les había ordenado en Génesis 9:1. Esta actitud desafiante del hombre hacia Dios trajo consigo la confusión de las lenguas. Génesis 11:5-7 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. En Génesis 11:5, aquí se da un antropomorfismo para describir la reacción divina frente al obrar del hombre inicuo. Los edificadores pensaron que quizás podían hacer su trabajo a espaldas de Dios. Pero no olvidemos que Dios es omnisciente. Sabía todo lo que estos hombres estaban haciendo y dejó que ellos avanzaran, pero hasta cierto punto. La expresión para ver la ciudad es una ironía. Los hombres habrían querido construir una torre que llegase al cielo, pero después de mucho trabajo, es de suponerse que no habían logrado mucho. Dios no solo vio lo que los hijos de los hombres habían alcanzado, sino que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Conocía además las intenciones del corazón e intervino de manera judicial en el momento preciso. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. En este versículo Dios hace 3 observaciones. La primera es con la unidad de la lengua. Esto genera un problema porque en esa ciudad el pueblo podía perpetuar a la idolatría. En segundo lugar, la torre y la ciudad anunciaban solo el comienzo de sus planes impíos. Era de esperarse otros proyectos. En tercer lugar, si sus propósitos se extendían y se multiplicaban en la tierra, conseguirían sus metas. Dios toma en serio esa presuntuosa arrogancia que el orgullo humano genera. Dice: y nada les hará desistir, expresa. Otra dice: y nada resultará demasiado difícil para ellos, o nada les será imposible. Dios claramente expone que al edificar la torre es un rechazo de vivir dentro de los límites establecidos por Él. Y así entramos al segundo punto, que Dios establece las naciones. También vamos a hablar del 7 en este momento. Lo introduje en este punto porque es importante. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos a
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Génesis 11, 7, 8. En estos versículos vemos la acción tomada por Dios en contra del desafío de los hombres en Sinar. Dios no tiene celos de ellos, ni se siente amenazado. Él solo tiene celos de su deidad. No puede permitir que nadie más sea Dios. Hay una doble acción de parte de Dios, y la primera es confundir las lenguas. No es fácil imaginar cómo fue aquel acontecimiento al ver que todos estos no podían comunicarse con respecto a la construcción. A partir de aquel momento, las naciones quedan separadas en lengua, en espíritu, política, religión y cultura, así frustrando su deseo de soberanía. En segundo lugar, el texto refleja que Dios los esparció sobre la faz de la tierra, lo que los hombres no querían hacer, pues no obedecieron el mandato en Génesis 9:7. Dios mismo y de manera soberana lo cumple. La frase "y dejaron de edificar la ciudad" hace un énfasis de que todos ellos dejaron de entenderse unos a otros, y la ausencia de un lenguaje común entre estos condujo a una mayor confusión y como resultado el abandono total del proyecto, que era construir la torre. El método que Dios usó para confundir sus idiomas fue algo sobrenatural. Los que un día se entendían perfectamente, al otro día dejaron de entenderse o de comprenderse. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Génesis 11:9. El propósito de aquellos era hacerse un nombre, pero al Dios confundir sus lenguas en aquel lugar de Sinar, todos estos terminaron esparcidos, y aquel lugar fue llamado Babel. El término Balal significa confundir. De ese término procede el vocablo Balbel, es decir, surge el nombre de Babel. El sustantivo Babel también significa puerta de Dios. Por lo tanto, según eruditos de la traducción, sería así. Por lo tanto, su nombre es llamado Babel, porque allí Jehová hizo un balbuceo de las lenguas de toda la tierra. Si esta traducción es correcta, hay una cierta ironía aquí, pues la puerta de Dios se convierte en la confusión de las lenguas, y la otra es que fueron esparcidos. Ambas acciones fueron ejecutadas de manera sobrenatural y en la soberanía de Dios. La base de su unidad también eran dos. Una era la unidad del idioma, y Dios destruyó su unidad al confundir las lenguas. La segunda era la ciudad y la torre. Dios los esparció y dejaron de construir la ciudad. Las dos cosas que temían han ocurrido por la acción soberana de Dios. Asimismo, la ciudad de Babilonia es un símbolo de la sociedad impía, con sus pretensiones y arrogancias, sus persecuciones del pueblo de Dios, sus pecados de idolatría y supersticiones, su riqueza y contaminación espiritual del mundo entero y su juicio venidero. El propósito de Dios con el hombre incluye la unidad, pero esa unidad debe estar en Cristo. El programa de Dios es también un esfuerzo unido, pero en Cristo. Y el fundamento de esa unidad no es la
idolatría, la negación de la palabra de Dios y el satanismo se evidencian en el mundo de hoy. Pero también está presente el misterio de la piedad. Ese misterio está basado sobre la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. El día de Pentecostés, Dios obró el milagro de que su pueblo hablase los diferentes idiomas y dialectos del mundo, no para confundir, sino para proclamar que solo hay un perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Mesías. Y así damos por culminado este punto número 2. Damos gracias al Señor que el día de hoy